Una mañana de febrero de 1819, un grupo de changadores negros se detuvo a conversar delante de una tienda. Hablaban de un suceso reciente. Los milicianos pardos y morenos habían desobedecido la orden de acuartelarse que les dieron el gobierno y el cabildo y tomaron las armas para resistir la medida. De pronto, uno entre el grupo alzó la voz y dijo: «Aquí no tenemos padre ni madre. Vamos a morir en defensa de nuestros derechos. El gobierno es un ingrato, no atiende a nuestros servicios, nos quiere hacer esclavos. Yo fui con 6 cartuchos al cuartel y por el momento encontré quien me diese muchos». Quien dijo estas palabras fue uno de los soldados que estuvo en la protesta, el moreno Santiago Manul. No es común encontrar palabras como las que dijo Manul, porque en esa época la mayoría de las personas no sabía escribir y son muy pocos los documentos que nos permiten saber qué sentía alguien como él. A veces esto se logra a través de los juicios, en los cuales personas de origen popular eran convocadas como acusados, víctimas o testigos. Las declaraciones quedaban registradas y en general son la única forma que tenemos de escuchar sus voces. Si separamos las palabras de Manul y analizamos cada frase, podemos acercarnos a sus ideas y a su mundo. En esta manzana, hoy conocida como Manzana de las Luces, se ubicaban distintos cuarteles militares durante la Guerra de Independencia que empezó en 1810. Santiago Manul cumplía su servicio en este cuartel, que pertenecía al tercer tercio cívico. La milicia era una organización fundamental, diferenciada claramente del ejército. Los que eran parte del ejército, por voluntad o porque los obligaban a alistarse, trabajaban de soldados. En cambio, la milicia constituía un deber para toda la población masculina. Los hombres de entre 16 y 45 años eran milicianos, con obligaciones y derechos. Un derecho clave era que los cívicos estaban exentos de ser enviados a integrar las tropas del ejército que marchaban a la guerra, ya que su función era la defensa de la propia ciudad o región. Desde 1815, la milicia de la ciudad de Buenos Aires estaba dividida en 3 regimientos, que se llamaban tercios cívicos. El primer tercio agrupaba a la gente del centro, la más pudiente. El segundo a la de los barrios más alejados, de origen popular. El tercero mantenía la segregación racial colonial, reuniendo a pardos y morenos libres. En esos años revolucionarios, esta milicia fue no solamente un servicio armado, sino también un lugar de acción política. Manul dijo esta frase en el marco de un gran motín que protagonizó el tercer tercio cívico en 1819. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata decidió enviar a la mayoría de las tropas porteñas a enfrentar a los santafesinos y los entrerrianos que no lo obedecían.
Por esta razón, el Cabildo, que era el jefe de las milicias, convocó al tercer tercio a juntarse acá, en la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo. Inmediatamente aparecieron en la puerta del cuartel dos escritos anónimos denunciando que querían acuartelar a la tropa para convertirla en soldados del ejército, lo cual contradecía el derecho de los milicianos a cumplir el servicio sin abandonar sus casas. El rumor comenzó a circular rápidamente y a las pocas horas estalló el conflicto. ¿Por qué los milicianos se enojaron tanto con la medida del Cabildo? Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Y entender que venimos de una sociedad colonial donde jurídicamente los derechos son desiguales. Eso quiere decir que, por ejemplo, los esclavos no tienen la libertad. Los miembros de las castas, como los pardos, los morenos o los mestizos, no pueden salir a la calle de noche, no pueden llevar determinada vestimenta o portar joyas. E incluso hay corporaciones que tienen sus propios fueros, su propia justicia, como los militares o los eclesiásticos. Desde las invasiones inglesas y con la Revolución, algunas cosas cambiaron. Porque si bien se mantuvieron los canales habituales para presentar las demandas, aparecieron otras vías. Y los plebeyos se constituyeron en milicianos, empezaron a portar armas y cuando veían derechos vulnerados, como en el caso que estamos viendo, no dudaban en tomar las armas para enfrentarse a las autoridades. Liderados por sus sargentos y cabos, los soldados del tercer tercio se resistieron a marchar hacia la Plaza de la Victoria y forzaron al Cabildo a hacer la reunión en este lugar, donde estaba la Plaza de Montserrat, que después desaparecería cuando se abrió la Avenida 9 de Julio. ¿Por qué acá? Porque este era el corazón del área de residencia de la población negra libre de Buenos Aires. Entonces, una vez reunidos, el alcalde de primer voto, la máxima autoridad del Cabildo, les comunicó lo que tanto temían. La situación militar era difícil y se tenían que acuartelar. Frente a la orden, los milicianos contestaron a gritos que no querían acuartelarse. El Cabildo tuvo que aceptar la negativa y la tropa abandonó la Plaza Triunfante, disparando algunos tiros al aire. Los milicianos se dispersaron por los barrios y rápidamente empezó a correr el rumor de que iban a tener un encuentro nocturno en el Hueco de la Concepción, otro lugar central de la colectividad negra. Efectivamente, a las 10 de la noche se juntaron acá, en el llamado Hueco de la Concepción, prometiendo que morirían antes de ser convertidos en soldados del ejército. Pero la reunión fracasó porque los que vinieron fueron rodeados y detenidos sorpresivamente por otros milicianos y un grupo de vecinos armados. Varios fueron enviados a juicio. Estaban en problemas. En los días siguientes se levantó este sumario para juzgar a los responsables, pero varios interrogados defendieron su actuación apelando a que se habían violado sus derechos milicianos. Un soldado dijo que nadie lo obligó a nada, sino que gritó y desobedeció por su propio motivo. Para el gobierno era un tumulto, es decir, una agitación ilegal, pero los participantes no estaban de acuerdo. No es tumulto, le dijo otro soldado a su capitán. Queremos pedir lo que es de derecho. Estaban convencidos de la justicia de su causa. Finalmente, el director supremo, José Rondó, decidió indultar a todos para que volvieran a sus casas y a su tercio. Esta frase es una crítica directa al poder. Uno de los efectos de la revolución fue que acortó mucho la distancia entre el gobierno y el bajo pueblo de Buenos Aires, el sector inferior de la pirámide social, integrado por quienes no tenían piel blanca, por los pobres y por la mayoría de los que realizaban tareas manuales para vivir. Para todos ellos, la autoridad máxima ya no estaba en España, sino ahí mismo, en la ciudad. El bajo pueblo, al que pertenecían Manul y los otros milicianos del tercer tercio, empezaría a cumplir un papel político habitual en una capital, como participar en eventos que provocaron cambios de gobiernos, cuyas decisiones no afectaban solamente a la ciudad, sino a todas las provincias rioplatenses. Desde la Revolución de Mayo de 1810, la participación popular en la política
fue permanente, en movilizaciones callejeras, en fiestas patrióticas y en los motines de las tropas, como el del Tercer Tercio Cívico en 1819. La mayoría de los negros libres vivía en las parroquias de Montserrat y Concepción, el llamado Barrio del Tambor, pero otros se instalaban en cualquier lugar donde pudieran conseguir una vivienda barata. Por ejemplo, en esta casa de San Telmo, que tiene el frente más angosto de Buenos Aires, de 2,20 metros, vivió, según la tradición oral, un esclavo liberto. En estas calles y en otros lugares de reunión popular, como las pulperías, las plazas, los mercados, los atrios de las iglesias y los cuarteles militares, se entonaban canciones patrióticas, se debatían las decisiones del gobierno, se discutía acerca de lo que pasaba en la guerra y se leían los periódicos en voz alta para que llegaran a los analfabetos, que eran la gran mayoría de la población. El no reconocimiento de sus servicios era la razón por la cual Manul acusaba al gobierno de ingrato. ¿Pero a qué servicio se refería? Aludía a los que prestaban como milicianos. Muchos miembros de las clases populares apoyaron con entusiasmo la causa revolucionaria y pusieron lo único que tenían, sus cuerpos, a favor de ella. A cambio, esperaban obtener algo. Por un lado, hubo una igualación simbólica. Todos los que peleaban en el bando revolucionario eran presentados como iguales, más allá de su riqueza y de su color de piel, mientras que los opositores, como la mayoría de los españoles, quedaron degradados, aunque tuvieran una posición social superior. Pero también muchos plebeyos soñaron con conseguir, a cambio de sus servicios, un futuro mejor, un cambio total en sus vidas, una reparación de las injusticias. Y eso la revolución no lo hizo. De ahí que para 1819 ya hubiera bastante descontento con las autoridades, porque no se habían cumplido algunas esperanzas populares. La Revolución de Mayo, al igual que en el resto de Hispanoamérica, produjo un impacto muy importante en la sociedad rioplatense. Uno puede darse cuenta de esto tanto en los cambios que se producen en la vida cotidiana, pero también en las expectativas de la gente, porque hasta ese entonces la sociedad, y sobre todo los sectores populares, tenían muy pocas posibilidades de ascenso o de modificación de su condición social. La revolución, a través de las nuevas ideas, si bien limitadas en cuanto a lo que era la igualdad y sobre todo a través de las movilizaciones provocadas por la guerra, provocó importantes impactos en la vida de estas personas, que podían acceder a nuevos bienes y a un nuevo estatus. Junto a estas transformaciones, un hecho importantísimo que atravesó a toda la sociedad es la creación de nuevas expectativas. Es decir, la revolución trajo consigo la posibilidad de pensar nuevos horizontes y de pensar nuevos destinos. Quizás ese sea uno de los rasgos más destacables de lo que pasó en esos años, en el sentido de que para buena parte de la gente que vivía, que formó parte de ese proceso, el futuro ya no necesariamente iba a seguir siendo igual que había sido el pasado. Y eso realmente fue una novedad en la época de la revolución. Al acusar al gobierno de que nos quiere hacer esclavos, Manul acudía a la que posiblemente fuera la mayor amenaza para un grupo de negros y pardos libres. Todos los integrantes del Tercer Tercio Cívico tenían alguna relación con la esclavitud, porque habían sido ellos mismos esclavos, porque tenían parientes que lo eran, o porque descendían de otros que habían sufrido esa condición. Había esclavos desde la conquista española, pero el apogeo de la esclavitud en la región
fue en los últimos años coloniales. Solamente desde 1777 y hasta poco después de la Revolución de Mayo, más de 70.000 esclavos fueron introducidos en el Río de la Plata, desde África y Brasil. Para 1810, alrededor del 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires era afrodescendiente, entre esclavos y libres, negros y pardos, es decir, mezcla de negro y blanco. Con la Revolución de Mayo se abre un horizonte de expectativa para los esclavos de conseguir su libertad. Para la dirigencia revolucionaria, en cambio, se plantea una contradicción entre los principios de libertad que enarbolaban y mantener la esclavitud tal como venía del periodo colonial. A su vez, no podían perder el apoyo de los amos de los esclavos. Por esto, crearon una solución que fue la desaparición gradual de la esclavitud. En 1812, para esto, se abolió el tráfico de esclavos, no se podían comprar más esclavos, y en 1813, el año siguiente, en la Asamblea del año 13, se decretó la libertad de vientres, es decir, que todas las personas que nacieran en este territorio, iban a ser consideradas libres. De esta manera, a medida que iban muriendo los esclavos, se iba acabando con la esclavitud. Sin embargo, los que eran esclavos en ese momento van a buscar otras formas de conseguir la libertad. Una de estas formas va a ser la incorporación al Ejército de Independencia. La dirigencia revolucionaria va a comprar esclavos para mandar a los frentes de batalla. A medida que fueron pasando los años y la guerra de independencia se alargaban, ya no alcanzaba con los voluntarios y las levas forzosas, entonces se decidió mandar esclavos a los frentes de batalla. De esta manera, por ejemplo, el ejército que cruzó los Andes con San Martín, la infantería sobre todo, estaba compuesta en su mayor parte de antiguos esclavos. Una vez que los esclavos eran incorporados al Ejército de Independencia, pasaban a ser libertos, es decir, que cuando terminasen su función en el Ejército de Independencia, iban a ser considerados hombres libres. En Buenos Aires, los hombres libres que habían terminado su función en el Ejército de Independencia se incorporaron a las filas del tercer tercio cívico, como el caso de Santiago Manul. El problema no era solamente la esclavitud. En el motín de los pardos y morenos de 1819, también se hizo presente la fuerte tensión racial que existía en Buenos Aires. De hecho, en el episodio de protesta en la plaza, hubo gritos contra los blancos. Y es muy probable que fuera por eso que diversos vecinos blancos se sumaran a la operación nocturna que desarmó el encuentro en el Hueco de la Concepción. Esta afirmación podía referir a la falta de arraigo de algunos negros en Buenos Aires, porque muchos de ellos habían llegado como esclavos, pero también remitía a la sensación de una ruptura del vínculo con las autoridades, de las cuales habitualmente se esperaba un comportamiento paternal. En la sociedad colonial, el rey era considerado una figura paterna y el gobierno revolucionario heredó esos atributos. En este caso, la irritación era tanto con el gobierno como con el cabildo, que en general gozaba de gran legitimidad entre la población porteña. Muchos llamaban al cabildo nuestro padre. El episodio protagonizado por Santiago Manul, para mí es uno de esos momentos casi únicos, iluminadores en la experiencia de un historiador. Muy pocas veces podemos leer en los documentos lo que los líderes de los sectores populares, pero los líderes que surgían de las clases populares y que formaban parte de ellas, pensaban, decían, lo que les eran capaces de decirle a sus compañeros para que los siguieran en una acción colectiva. Generalmente no lo sabemos, generalmente sabemos lo que otros dijeron que ellos hicieron, lo que otros describieron que ellos pensaban. Acá, Santiago Manul, sabemos qué sentía, qué pensaba y qué planeaba. Y hay algo central en lo que le dice a sus compañeros en ese momento, que es algo que marca un momento de inflexión, en mi opinión, que estaban viviendo esas clases populares tan movilizadas desde la revolución a la lucha política y militar. Es el momento en el que Santiago Manul expresa su desilusión, y probablemente la de sus compañeros y la de sus pares, frente al gobierno revolucionario. La desilusión de lo que ellos esperaban del gobierno revolucionario y que no obtienen del gobierno revolucionario.
Y cuando les dice ya no tenemos ni madre ni padre, es un momento único de la historia popular. El momento en el que se quiebra la dominación y aparece un discurso político de completa autonomía. En ese sentido es una perla, perdida en la documentación de los archivos, que por suerte ahora podemos saber qué sucedió y seguramente nos lleva a pensar que existen muchas otras más perdidas que hay que seguir buscando, para que podamos tener una verdadera historia de las clases populares y no una sola contada desde la óptica de los que dominan. Las palabras de Manul provienen del descontento. No se había respetado un derecho popular y eso llevaba a la indignación, y en este caso, a la acción. Pero además, el motín de los pardos y morenos expresó las tensiones raciales que existían en Buenos Aires y demostró que la presencia popular se había vuelto fundamental en la política. Esto seguiría siendo así desde entonces. Ese fue el legado de gente como Santiago Manul.